Buenas, pues estamos aquí. Vamos a hablar hoy sobre bypassing AirGap. Vamos a, sobre todo, empezar el día de hoy, pues hablando sobre para lo que estamos todos aquí, que al final es intentar recaudar el máximo dinero posible. Nos hemos fijado un objetivo de 40.000 euros para Cruz Roja. Entonces, sobre todo, antes de comenzar con la charla, recordaros que hagáis las donaciones a Cruz Roja, sobre todo para ver si podemos entre todos ayudar a combatir el COVID. Después de esto, directamente voy a hablar sobre la charla. Hoy voy a hablar sobre bypassing AirGap. Voy a comentaros un poco en qué consiste el AirGap, ya que no todo el mundo lo tiene muy claro, y luego vamos a ver unas cuantas técnicas sobre cómo podemos evitar o evadir este tipo de protecciones en seguridad, ¿vale? Primero os comento quién soy yo. Yo soy Juan Francisco Bolívar, soy Chief Security Envoy en ElevenPads, soy responsable de seguridad en una multinacional farmacéutica, soy autor del libro de infraestructuras críticas y sistemas industriales de 0xWall. Doy clases en el máster de seguridad de Castilla-La Mancha y tengo un máster en seguridad IT, soy ingeniero de telecomunicaciones y además de varias certificaciones en el mundo de la seguridad, pues durante los últimos años he estado investigando en temas principalmente de seguridad industrial y he reportado vulnerabilidades afectando a bastantes dispositivos de marcas como Cisco, Siemens, Honeywell, Rockwell, ¿vale? O sea, unos cuantos de ellos. Mi background es principalmente el de la seguridad industrial. Lo primero que hay que entender para diferenciar este mundo del OT y del IT es las dos redes que siempre hablamos en cuanto distinguimos seguridad industrial y lo que es la seguridad del entorno corporativo, ¿vale? Durante los últimos años se ha intentado integrar el entorno industrial con el entorno corporativo. El problema que ha tenido esto es que no se han creado las redes industriales de cero, sino que se han cogido las redes industriales que ya existían y hemos lanzado, digamos, un cable de una a otra, sin preocuparnos cuál es el impacto. Obviamente, cuanto mayor afecte a la red industrial, el impacto y el riesgo es mayor, ya que, bueno, como todos sabéis, la red industrial sí que tiene contacto con sensores, con actuadores, bueno, con dispositivos que ejercen algún tipo de acción sobre el medio físico, cosa que normalmente no es así en el entorno corporativo. Normalmente es más información, son documentos, ¿vale? Entonces es muy importante que entendamos en cuanto al punto de vista de la criticidad de los sistemas industriales que tienen acceso al medio físico, ¿vale? Por ejemplo, sería una central nuclear. En cuanto a qué se dice de cómo hacer este tipo de conexiones de redes, pues recurrimos al Centro Criptológico Nacional. Tiene una guía que habla sobre la seguridad en sistemas SCADA, y los puntos que habla son los puntos clásicos que se hablan en todos los despliegues de seguridad, ¿vale? La segregación de las redes, la monitorización y la detección de las acciones que pudieran ser maliciosas, parcheado, protección de antivirus, planes de respuesta y copia de seguridad. Nada de esto es algo que digamos, joder, esto es una locura, esto es imposible de hacer, esto no es algo que no se ha visto nunca, súper novedoso. Estamos haciendo el do the basics, ¿vale? Y es importante recordar que el do the basics sigue presente en las redes industriales. Un ciclo de parcheo clásico, que es en la parte en la que nos vamos a centrar, sería este que veis aquí delante. Normalmente son 34 días un ciclo de parcheo. ¿Cuál es el problema? Además de todas las fases de test, que en qué dispositivos se aplica antes que en otros. Este es el esquema de una industria farmacéutica, ¿vale? Del esquema de parcheo que se siguen. El problema de esto es que tenemos 34 días para aplicar un parcheo normal y, por ejemplo, Microsoft saca los parches cada mes. ¿Qué quiere decir? Que nunca vamos a estar actualizados, porque antes de que hayamos hecho el primer ciclo de parcheo ya Microsoft ha sacado otro, ¿vale? Esto pone sobre la mesa la complejidad de aplicar el parcheo. Todos sabemos que es complicado el parcheo en redes IT, pero en las redes industriales es mucho más por el impacto y por las paradas de planta que hay que realizar. Lo vamos a ver ahora. Pero es para que tuvierais una idea sobre una industria muy avanzada, ¿vale? Con una madurez de la seguridad industrial muy alta. Estaba tardando unos 34 días en los ciclos de parcheo, ¿vale? ¿Cuáles son las implicaciones de los ciclos de parcheo? Bueno, pues que en poco tiempo se realizan muchas intervenciones, ¿vale? Ya que paramos la planta para parchear, pues oye, yo voy a hacer el cambio aquel que quería hacer en el PLC que nunca hago porque tengo que reiniciar. Esta función que ha salido nueva que quiero implementar, ¿vale?
En poco tiempo se realizan muchas intervenciones, ¿vale? Nuevamente, el personal que hace estas intervenciones no es personal que está habitualmente en planta, pues es el proveedor de los PLCs, el proveedor del HMI, quien fuera, viene a la planta esos días y coordinados por la gente de la empresa lo hace. Entonces, es un bajo rendimiento, ya que no están acostumbrados no son gente que está permanente allí, no es su día a día. Saben mucho del producto, pero no cómo está en la planta, ¿vale? La posibilidad de accidentes aumenta. Todos estos condicionantes hacen que los accidentes existan, y un parche que no funciona nos ha pasado a todos que hemos roto un ordenador. Pues imaginaros si pasa esto con una máquina industrial, ¿vale? Tiene un elevado coste. Si no tenemos producción, hay sitios que son 24/7 y que pares una semana la producción significa que hay una semana que nos ingresa dinero. Y al final, cuando estamos en seguridad industrial, es muy importante la seguridad, sin ningún tipo de duda, pero al final la maquinaria tiene que seguir produciendo y tenemos que producir dinero, porque si no la empresa no avanza. Y entonces no tiene sentido ni la producción ni la seguridad, ¿vale? El crash debido al parche, como os decía, puede ocurrir. Esto no sea la primera vez que ocurre, ¿vale? Por eso son tan largos los testeos, se tarda tanto tiempo, tantos recursos, ¿vale? ¿Qué pasa al final? Que la solución más popular, o la solución que aún sigue siendo popular, es la de no parchear los sistemas industriales, ¿vale? Se suele implementar medidas de otro tipo, que es, bueno, vale, venga, no parcheo, el típico, un control compensatorio, no parcheo, pero entonces lo que voy a hacer va a ser, lo aíslo, ¿vale? Lo aíslo del resto de la red para que nadie se pueda conectar. Pero claro, las métricas, los valores que generan estas máquinas se mueven por USBs, se hacen los backups en USBs, ¿vale? Entonces esto crea otros problemas de seguridad que parecía que estaban cubiertos al aislar las máquinas, pero que en realidad no, ¿vale? Y aquí es donde entran los conceptos de AirGap. Al final, el AirGap es una medida de seguridad para aislar o restringir redes de forma física, ¿vale? Puede ser redes totalmente desconectadas, en las que es una red aislada que no hay nada conectado, ¿vale? Tú tiras del cable y para acceder a esa red tienes que ir manualmente. No tiene internet, no tiene ningún otro tipo de conexión externa. Puede tener 20 servidores, 3 bases de datos, un HMI, un PLC, lo que fuera, ¿vale? Pero está aislada entre sus componentes. Y la otra tipo que hay son las redes desconectadas en algún sentido de la comunicación. Y es ahí donde hablamos de los diodos de datos, ¿vale? Los diodos de datos lo que nos permiten es aislar de forma física solo en algún sentido de la comunicación, ¿vale? Diodos, ¿por qué le llaman diodos? Vamos a profundizar un poco más en esta parte para que entendamos cómo se pueden saltar estas medidas. Los diodos, los que conocemos de toda la vida, son los diodos LED, ¿vale? Los que vemos aquí, verde, rojo y amarillo, ¿vale? Y entonces nosotros hemos representado nada más los dos estados principales de un diodo, que es conducción y en corte, ¿vale? Vemos la gráfica de polarización de un diodo y vemos que si la corriente es mayor de 0,7 voltios, el diodo se encuentra en polarización directa y conduce. ¿Qué quiere decir? Que la corriente pasa a través del diodo y sería capaz de ir de A a C, ¿vale? Si lo tenemos en polarización inversa, significa que la corriente no es capaz de ir de A a C. ¿Cuál es la casuística de esto? En electricidad, o en electrónica, mejor dicho, las corrientes positivas son en un sentido, ¿vale? Y las corrientes negativas van en el otro. ¿Qué quiere decir? Que las corrientes mayores de 0,7, digamos de A a C, en ese sentido, fluirían y convertirían el diodo en un elemento que nos permite transmitir, a ver si soy capaz de pintar, nos permite, a ver, mejor, nos permite situar el diodo LED en una situación como esta, ¿vale? Permitiría. Si la corriente la lanzáramos de C a A, que sería una vuelta de la información, convertiría en un valor negativo y nos situaríamos aquí, en esta parte de la gráfica, donde el diodo LED se convertiría en un circuito abierto y no permitiría pasar la electricidad. Si esto lo aplicamos a una red de comunicación en la que hay información en un sentido y en otro, veríamos que solo seríamos capaces de transmitir la información en este sentido de A a C, pero de C a A no, porque estaríamos en la parte de la polarización inversa, ¿vale? ¿Cómo implementaríamos el diodo para este tipo de sistemas? ¿Dónde lo pondríamos? ¿Vale? Pues nosotros tendríamos, un ejemplo sería, tenemos nuestro sistema de monitorización centralizado, ¿vale? La red corporativa normal, y luego tendremos nuestra red industrial, ¿vale? Donde tenemos nube negra, los dispositivos que sean que hagan falta, lo que hiciera falta. Y tendremos dentro de esta red un historian. Estos historian estarían comunicados, ¿vale? Entonces, nosotros no estaríamos permitiendo
que estos usuarios accedieran a la red industrial. Lo que estamos haciendo es que todos los datos que se nos han replicado de este servidor aquí, solo tendría, en este sentido, la comunicación, ¿vale? Serían accedidos por la monitorización. Al situar el diodo en este punto, la comunicación entre digamos, la gente que está haciendo la monitorización y la red industrial sería imposible, porque en este sentido, en el sentido entrando hacia la red industrial, estaría el diodo, digamos, en corte y la comunicación no sería posible, ¿vale? Habremos conseguido establecer un sistema de corte físico, ¿vale? De la información basado en un diodo normal. Pero esto hay que evaluarlo, porque claro, dependiendo del sentido en el que coloques el diodo, pues tenemos que ver qué es más importante para nosotros. Y aquí sí que ya volvemos a lo que es la base de la seguridad. Los 3 pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿vale? Si nosotros situamos como el ejemplo 1 el diodo, imaginemos que esta es la red industrial, ¿vale? La red de la izquierda es la red industrial. Si nosotros situamos de esta manera el diodo, lo que conseguiríamos es que todo el mundo desde la red corporativa pudiera acceder a estos servidores. La confidencialidad se cubriría. ¿Por qué? Porque desde la red industrial sería imposible, como veis, sería imposible sacar ninguna información a la otra red. El problema de la integridad y la disponibilidad sería que al todo el mundo desde esta red ser capaz de toquetear, digamos, en la red industrial, no sabríamos nunca si la integridad ha sido corrompida o si nos han hecho un ataque de negación de servicio y ya no están disponibles nuestras máquinas. En el caso contrario, si le diéramos la vuelta al diodo LED, no permitiríamos nadie que entrara, nadie que enviara información dentro, pero sí permitiríamos que de nuestra red industrial saliera. Por lo tanto, la confidencialidad no la podríamos asegurar, no podríamos decir que todo lo que hay aquí dentro es confidencial, porque puede salir información, pero sí que nos aseguramos que la integridad y la disponibilidad están aseguradas. Por eso es muy importante en qué sentido pongamos el diodo para cada uno de estos de las necesidades que tenga la red, ¿vale? Pero esto, de nuevo, nos causa otro problema mayor, que es, este es el triple handshake, ¿vale? Este es el establecimiento de todo modo de la comunicación en TCP/IP, entre un cliente y un servidor, ¿vale? Esto es el protocolo que se usa para establecer la comunicación, nada nuevo. El problema es que si nosotros tenemos un diodo en el medio, hay una de las comunicaciones, el sentido que tú quieras, dependiendo del diodo, que no va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que las comunicaciones clásicas de redes no funcionan, ¿vale? No funciona el protocolo TCP/IP, por lo tanto, el 90% del mundo está usando esta tecnología o más, y sería imposible que funcionara, ¿vale? Para esto, hay gente muy lista que dijo, joder, pues lo que vamos a hacer es, entre cada una de las partes de la red, nosotros ponemos el diodo, y a cada uno de los extremos pongo un proxy. Este proxy me va a simular respuestas. Yo cuando estoy esperando, empiezo desde este router una comunicación, llega el proxy, y como desde este lado no va a ser capaz de transmitirme ninguna información, el propio proxy es el que se inventa la respuesta y me la devuelve. Entonces el protocolo sigue funcionando, pero le hemos engañado, ¿vale? Hemos convertido un poco una comunicación TCP en una comunicación UDP, ¿vale? El diodo en medio sí que transmite información y en el otro lado del proxy igual, ¿vale? Hay un montón de implementaciones ya de este tipo de diodos de datos, ¿vale? Con 2 proxies alrededor, implementaciones comerciales que se pueden comprar. No son baratas, pero sí que se puede. Y entienden muchos protocolos, Modbus, DNP, ¿vale? O sea, hay muchos protocolos que ya están implementados para estos sistemas, ¿vale? El sistema clásico o la idea clásica más moderna sería con una fibra óptica. Tú en una fibra óptica en un lado tienes un emisor y en otro lado tienes un receptor. Si en este lado de aquí no tienes otro receptor y en este lado de aquí tienes otro emisor, la comunicación va a ir en un solo sentido, ¿vale? Esto es claro. Veis aquí el esquema emisor aquí y aquí tengo un receptor y un emisor. Pero como aquí no tengo un receptor, solo hay un sentido de la comunicación. En el otro sería imposible. Protocolos que hay para este tipo de fibras. Obviamente, el diodo que os poníamos era un ejemplo para entender una aproximación física, pero las implementaciones reales son más de este estilo, en base a fibras ópticas y en base a cortar las emisiones y las recepciones. Hay ejemplos con ejemplos con RS232, ¿vale? Cortando el cable correcto, también se puede conseguir algo similar, ¿vale? Y todas estas implementaciones ya están pues para protocolos los más comunes, Profibus, ICP, OPC, ¿vale? Los clásicos de industria. Hasta aquí hemos dejado claro qué son las redes air-gap, ¿vale? O cómo se protege, qué es un diodo de datos, algo bastante básico. Ahora lo que vamos a intentar ver es,
Si estas redes son tan seguras y es tan fácil como poner un diodo LED, ¿por qué no lo hemos estado haciendo más tiempo? ¿Por qué no, aparte del precio, obviamente, por qué no seguimos haciéndolo? Entonces vamos a ver qué tipo de ataques o qué tipo de casuísticas podrían existir para atacar estas redes saltándose la protección, ¿vale? El modelo de ataque es bastante claro, el típico cadena de suministro, ¿vale? Sería una infección inicial mediante un USB o mediante cadena de suministro, un parche, cualquier otra cosa que le apliques. Y las acciones que intentaremos conseguir serían la manipulación de sistemas aislados, exfiltración de datos o autodestrucción del sistema, ¿vale? ¿Cómo sería un ataque para un sistema aislado? ¿Vale? Tenemos dos PCs, un PC A y un PC B. El PC A está conectado a Internet y el PC B está, como veis aquí, está aislado. Pero el problema que hay siempre es, vale, son sistemas aislados, tenemos una barrera de aire en medio, un airgap, un diodo de datos, lo que sea. Y al final decimos, bueno, vamos a intentar entonces en el día a día, ¿vale? No, como nos dicen muchas veces, no nada súper complicado porque esto lo tengo que hacer todos los días, tal. Bueno, pues al final, ¿qué se hace? Se coge un USB, ¿vale? Se coge un USB que se conecta al PCA, que está conectado a Internet, y casualmente el PCA está infectado con un virus, y se mueve al PCB para llevarnos pues, los datos de las métricas de los sensores de humedad de ese día, ¿vale? Se coge, se cargan los datos y se vuelve a llevar aquí. Estamos creando un puente que no nos hemos dado cuenta. Estamos infectando con este USB un ordenador en la red aislada, ¿vale? Esto, obviamente, tiene sus implicaciones, ¿vale? Simplemente es para que veáis cómo sería el empiece de este tipo de ataques. Esto no es algo que sea nuevo descubierto por nosotros. Si os leéis todos los documentos de Wikileaks y en uno de ellos se habla sobre el Volt 7 de la parte 13 que habla sobre la CIA, son documentos de la CIA, en el que ellos ya tienen estudiado cómo saltarse este tipo de soluciones, ¿vale? Cómo saltarse de los airgap mediante el USB. Y ellos ya tenían todos los pasos y las herramientas que tenían usadas con los mismos pasos. Se configura, se pasa a un PC, el USB se infecta, se pasa a la fase secundaria donde está el airgap, ¿vale? Todo esto. Se llamó Brutal Kangaroo, ¿vale? Y no os creáis que era algo para súper avanzados, tal. Tenían hecho hasta una herramienta para poder crear estos USB sin saber absolutamente nada de seguridad informática, ni diría yo que de informática casi, ¿vale? Ellos habían hecho un programa tal cual en el que te iban seleccionando cómo querías ir infectando el USB, luego lo tirabas en la puerta de algún sitio y el primero que lo enganchara, pues infectabas las máquinas, ¿vale? Se basaba en un módulo que se llama Emotional Simian, ¿vale? Que se basaba en una vulnerabilidad de 2017 relacionada con los archivos LNK. ¿Vale? Como veis es un clic, 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 ¿vale? Y fuera. Y se construye y no había más que hacer. Era algo bastante sencillo. Esto es algo que parece mentira que todavía consideremos los USBs o que en muchos sitios todavía se usen los USBs para este tipo de cosas, pero es algo que la gente que se dedica a bypassear este tipo de sistemas lleva años trabajando en ello. Una vez que tenemos esos sistemas infectados, nosotros queremos sacar información, porque al final a mí lo que me gusta es poder pues, sacar la fórmula secreta de la Coca-Cola, de la red industrial de Coca-Cola, por ejemplo. Un ejemplo chorra, ¿vale? Entonces tenemos que ver cómo podemos exfiltrar esta información. Y lo vamos a hacer mediante 4 métodos. Vamos a explicar hoy cómo es posible exfiltrar información de redes aisladas usando calor, usando electromagnetismo, usando la luz o usando el ruido, ¿vale? Empezamos mediante el calor. Todos sabemos que los ordenadores emiten calor, ¿vale? Tienen unos sensores de temperatura, la GPU, la CPU, todo lo que fuera. Entonces, lo que se ha hecho con el ataque llamado BitWhisper es, normalmente la gente que trabaja en redes industriales tiene dos PCs, ¿vale? Tiene el suyo normal y el de la red, el que está conectado a la red industrial. Ya están separados, no están en la misma red, ya los pesados de seguridad se van a quedar tranquilos porque ya no pueden contactarse. Bueno, pues no es así. Como veis, dependiendo de los cálculos matemáticos que haga el PC o de las operaciones de transferencia de disco y tal, con una cámara térmica nosotros somos capaces de distinguir niveles de temperatura. En este de la izquierda vemos que es un nivel bajo de temperatura, un nivel bajo de operación, y en este de la derecha vemos el rojo, ¿vale? Ya somos capaces de ver que ha subido la temperatura de la máquina. ¿Qué hacemos? Vamos a usar los sensores de temperatura, ¿vale? Uno de los PCs, que es el que tiene la información que queremos, va a ser capaz de empezar a hacer operaciones matemáticas,
¿vale? Y va a empezar a elevar la temperatura ambiente, ¿vale? El PC de al lado, en base a los sensores de temperatura de su CPU o de su GPU o de la placa base, es el que va a detectar un incremento de temperatura y vamos a ser capaces de enviar información en base a estos dos parámetros, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Pues es que en las pruebas que se han realizado se ha conseguido subir un grado de temperatura en un tiempo de 1 minuto y medio o 3 minutos, ¿vale? Obviamente la distancia con respecto a la fuente de calor pues interviene en todo este proceso y en el tiempo que tarde en subir la temperatura, ¿vale? Pero podemos generar mensajes mediante el uso de la CPU y subiendo la temperatura, ¿vale? Los símbolos varían con la distancia, pues lo que quiere decir que cuanto más lejos estés, más tiempo vas a tardar en subir la temperatura. No vas a ser capaz de poner una sala a 200 grados con un PC, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta eso. La distancia máxima sería 0,5 metros, ¿vale? Y la tasa máxima es que podemos emitir 8 símbolos por hora, ¿vale? Es una forma muy lenta, pero podremos conseguir, sin prisa, podríamos conseguir empezar a automatizar ese sistema y que empezáramos a enviar 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿vale? Y ver, pues como estamos viendo aquí, el 1 y el 0, ¿vale? Seríamos capaces de digitalizar ya la señal y de ver, en base a la temperatura, pues cómo podríamos empezar a sacar la información de ese PC. En cuanto a la filtración mediante emanaciones electromagnéticas, todos sabemos que una emanación electromagnética no es nada más que cuando una corriente pasa a través de un cable metálico, genera unas ondas, ¿vale? Y eso es una emanación electromagnética, ¿vale? Así funcionan todas las antenas, pero eso se puede aprovechar de muchas formas. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Pues vamos a aplicar la técnica conocida como Low-Ended Basic Phone, que lo que hace es, mediante el bus que comunica la memoria RAM y la CPU, podemos, al final es un medio eléctrico, a través del cual pasamos una corriente, ¿vale? Y genera un campo electromagnético. Lo que vamos a hacer es usar este bus como una antena que se conecte con un teléfono móvil, ¿vale? ¿Quién no tiene un teléfono móvil cuando está trabajando? ¿A quién le quitan el móvil cuando va a trabajar ante un ordenador? A nadie o casi nadie. Hay casos que lo tienen contemplados, militares, jaulas de Faraday, este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Empezar a emitir desde la memoria RAM a la CPU interacciones y a través de esto se podría llegar a crear una onda que emita las emanaciones electromagnéticas de un teléfono móvil. ¿Cómo lo vemos? Pues estamos viendo, primero vamos a centrarnos en las dos tablitas, ¿vale? Tenemos las bandas de la telefonía móvil de GSM, UMTS y LTE. Y luego tenemos varios tipos de memoria RAM, ¿vale? En el que tenemos la DDR3 de 1600 con un bus con un reloj de 1800 MHz y el rango de emanaciones es lo que nos consigue emanar, ¿vale? Está en la frecuencia entre 600 MHz y 1100 MHz. Si os dais cuenta, esta frecuencia coincide con las frecuencias en las que se emite por ejemplo, en GSM, ¿vale? ¿Qué conseguiríamos con esto? Conseguiríamos que un teléfono normal pudiera detectar una señal, las antenas de un teléfono normal pudieran detectar la señal que nosotros emitiríamos, ¿vale? Entonces, se usa, como os digo, la comunicación entre CPU y RAM como antena. ¿Qué modulación usaríamos? En este caso sería transformación de información binaria, ceros y unos. Sería una modulación binaria con amplitud modulada, un BASK, ¿vale? Veríamos que podríamos empezar a generar estas señales, ¿vale? Y serían detectadas. Luego una vez las podemos digitalizar y podemos convertirlo en 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿vale? Podríamos ir haciéndolo así. Lo importante de esto es hay mucho ruido en el ambiente, hay muchas señales electromagnéticas que están en esta banda. Entonces lo que se ha hecho se ha creado un preámbulo, ¿vale? El preámbulo quiere decir, es una marca para definir dónde empieza la información que de verdad nos interesa, ¿vale? El preámbulo sería 1010. Una vez detectáramos 1010, sabemos que los siguientes 12 bits son la información que queremos recomponer, luego la recompondremos cachito a cachito, y saldremos con otro preámbulo. Iría así todo el rato. Iría preámbulo, información, preámbulo, información, preámbulo, información. Conseguiríamos, a través de este esquema, simplemente teniendo un móvil cerca y teniendo infectada la máquina, exfiltrar esta información. En el caso del UN Basic Phone, ya nos vamos a otras tasas de transmisión más interesantes. Por ejemplo, hemos comparado un teléfono Motorola C123 y el USRP, ¿vale? El típico sistema de comunicación digital que se usa para PC y tal. Una dirección MAC de 48 bits tardaría 30 segundos, pero con uno de estos otros sistemas, con mucha mejor definición, ¿vale? Con mucha mejor sensibilidad, seríamos capaces de transmitirlo en 48 milisegundos.
Si vemos una clave privada de RSA, 2 segundos, ¿vale? Esto ya son cosas que dices, hombre, por una clave privada de RSA tardar 2 segundos, ya me parece que los podemos esperar, ya va entrando en algo que podemos trabajar. Por otro lado tenemos la exfiltración mediante luz, ¿vale? En este caso vamos a ver el ataque que se llama Air Jumper. Es un cover channel que lo que hace es, mediante LEDs infrarrojos, tenemos el espectro visible de la longitud de onda de la visión humana y luego tenemos una parte que se llama NIR, ¿vale? Que es la visión nocturna, que está fuera del espectro de la visión humana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vemos. Estas ondas no las capta nuestro ojo, ¿vale? Pero se usa para videovigilancia nocturna. ¿Cómo se usa? Bueno, pues nosotros tenemos las cámaras típicas de los edificios que tienen por la noche en una empresa, en una red normal, ¿vale? Las tenemos en la puerta de nuestra empresa y están enfocando hacia afuera para ver si alguien se acerca por la noche y para que, bueno, pues la persona que esté en la garita de seguridad vea y grabe quién entra y quién sale. Podemos hacer que las cámaras emitan un infrarrojo, porque es el infrarrojo que ellas usan para detectar los objetos y hacerlos detectables en cuanto a la visión nocturna, ¿vale? Ellos emiten un infrarrojo que podría ser recibido por un malo, digamos, ¿vale? Lo mismo podría hacerlo en el sentido contrario, que es alguien con una linterna LED podría emitir un infrarrojo y hacer que lo captara esta cámara, porque está hecha para ver. Estas dos cámaras, digamos, estarían conectadas a una red, ¿vale? Esto es lo que significa una red en la que nosotros podríamos directamente enviarle mediante los pulsos de la luz información que fuera un troyano para saltarnos todas las protecciones que tenga y meter un archivo que nosotros necesitáramos o, al contrario, sacar ese archivo. ¿Cómo lo haríamos? Pues hemos puesto el ejemplo de una cámara Sony en la que nosotros podemos ver los distintos niveles de intensidad de la luz infrarroja, ¿vale? Nosotros podemos aquí seleccionar en el Illuminator Level, podemos seleccionar 5 niveles y vemos que cada uno de los niveles, hemos capturado las peticiones del tráfico con el que se modifica la página web, hemos visto que se podría a través de las peticiones capturarlas y reenviarlas y así nosotros con un script decir, oye, pues quiero enviar intensidad 1, ahora quiero intensidad 2, ahora quiero intensidad 3 y esto lo podemos hacer en base a un script de forma automática con las peticiones a la página web, ¿vale? Conseguiríamos un sistema de modulación en amplitud, ¿vale? Hemos visto los cinco niveles de intensidad de la cámara, los tenemos aquí representados, ¿vale? Y lo que podemos asignarle unos bits, 00, 01, 10, 11, en función de la amplitud que tengamos, ¿vale? Y una duración del tiempo. Con este sistema seríamos capaces de mantener la amplitud de los infrarrojos durante un tiempo en concreto y emitirlo. Con esto empezaremos de nuevo a exfiltrar la información. Las pruebas que se han hecho, bueno, esto hay con otra modulación, pero yo os estoy enseñando la de ASK, ¿vale? Con la modulación de amplitud que os estoy contando, pues, y un teléfono, un Galaxy J7, podríamos transmitir 30-40 bits por segundo, ¿vale? Con una Aero 5 40 bits por segundo, ¿vale? O sea, ya son unas tasas que son bastante aceptables, ¿vale? En cuanto a la potencia que tiene esto, es muy bueno porque en cuanto a exfiltrar datos, ¿vale? Nosotros, si conseguimos que la cámara esté alineada con el receptor que nosotros tenemos, un teléfono o lo que fuera que tenemos como receptor, si está, sería en decenas de cientos de metros, ¿vale? En cuanto a exfiltración. En cuanto a infiltrar, podríamos hacerlo en kilómetros, ¿vale? Podemos estar a kilómetros de la cámara para hacer este ataque. Si no estuviera alineado, que tuviera rebote la señal en el suelo o en alguna otra parte, decenas de metros, que tampoco está mal, porque yo puedo estar a 50, 60 metros de la fachada de la empresa que quiero atacar y seguir haciendo el ataque sin que nadie me pille o probablemente sin que nadie me pille, ¿vale? Mediante el ruido, y este es el último ataque de los que vamos a ver, el método de exfiltración, lo vamos a hacer mediante el ventilador de la CPU. Todos los PCs, bueno, ventilador de la CPU o de la placa de sonido, o de la de vídeo, de lo que fuera. Todos los PCs tienen varios ventiladores. Igual que tienen sensores para saber la temperatura que tienen, ellos tienen ventiladores para refrescar los componentes electrónicos y se van activando. Recordaréis, pues lo típico que estás en casa trabajando ahora y empiezas a oír el ruido del ventilador. Pues precisamente esto es lo que vamos a usar.
ventilador de la CPU, de la tarjeta gráfica, del chasis, de la fuente de alimentación. Es posible controlar estos ventiladores de dos formas, mediante la BIOS, algo que es más complicado de hacer que no imposible, o mediante el sistema operativo. El ventilador genera un ruido en función de las revoluciones, ¿vale? Tenemos aquí dos gráficas. Tenemos la gráfica que representa de 1000 a 4500 revoluciones por minuto de los ventiladores. Aquí tendríamos 1000 y aquí tendríamos 4500 revoluciones a distintas distancias, a 1 metro y a 4 metros. A 1 metro, pues se nota más el ruido, la señal de ruido es más grande y a 4 metros sería menor. Pero aún así nosotros podemos distinguir un 0, un 1, un 0, ¿vale? Podríamos ir enviando la información también así. De nuevo necesitaríamos unos componentes. Todos estos ataques son ataques muy avanzados, son ataques muy enfocados, estilo gobiernos o estilo algo muy complicado de realizar. Incluso para este ataque podríamos sacar lo que es el Blade Pass Frequency, que es en función del número de aspas del ventilador, que es la N, y las revoluciones por minuto dividido por 6, podríamos sacar una tabla en el que se podría obtener los hercios, la señal, el nivel de ruido de hercios que vamos a generar. Entre 1000 y 1600 estaríamos entre 116 y 187 hercios. Entre 1600 y 3000, bueno, lo veis, ¿no? Podríamos ir sacando diferentes niveles para la fórmula. Entonces, saber distintos niveles de ruido, qué significan en función de las revoluciones. En este caso, lo hemos hecho, nos hemos basado en la frecuencia binaria FSK, que es en frecuencia, basada en la frecuencia, no está basada en la amplitud. También es posible realizar exfiltración de datos mediante modulación basada en amplitud, pero en este caso lo hemos hecho en frecuencia por variar más que nada. Sería una transmisión binaria 101010, unidireccional. Si hacemos un ruido, uno emite el ruido, una máquina emite el ruido, la otra máquina con el micrófono que tienen el 99,9% de las máquinas, o un teléfono móvil o lo que fuera, podríamos captar y grabar la señal para después de recomponerla. De nuevo usaríamos un preámbulo 1010 para poder enviar la información. Obviamente esta es una gráfica de una transmisión 101010 en modulación en frecuencia, pero mucho más complejo obviamente de entender que la que hemos visto antes tan fácil de la amplitud. Por lo que veríamos que seríamos de nuevo capaces de exfiltrar información solamente con el ventilador. Este es el caso clásico en el que nosotros tenemos pues una máquina A, que es la que hace, por ejemplo, el ruido, y un teléfono móvil, que es el que tiene el micrófono grabando. Tendríamos infectadas las dos máquinas y seríamos capaces de hacer comunicaciones entre A y B. B luego lo enviaría a Internet o donde tuviera que enviarlo y se recompondría la información que se ha enviado desde este PC. La tasa máxima son 15 bits por minuto a una distancia de 9 metros, que tampoco está mal. Y esto es un caso bastante posible. ¿Quién no va al trabajo con el móvil? Pero realmente está pasando. No voy a hablar de Stuxnet porque ya está más que trillado, todos lo conocemos, pero hay otros ataques. Turla, Red October, Bad BIOS, o, por ejemplo, Kremlin Hackers Jump Airgap Networks to Pound US Power Utilities. Estas son noticias que van saliendo en 2018, 2013, son noticias que van saliendo, que llevan saliendo un montón de tiempo, pero la verdad es que se pasan un poco siempre por alto este tipo de técnicas. Así que sí está pasando, es un punto que tenemos que controlar, que tenemos que evaluar cuando hagamos los análisis de riesgos y en caso que fuera necesario, pues quitar los altavoces del ordenador porque probablemente no se necesiten, quitar el micrófono, meter en jaulas de Faraday, aislar las redes, por ejemplo, las cámaras, no ponerlas en la red plana con el resto de dispositivos. Bueno, pues una serie de medidas. Sobre todo quería resaltar este tipo de situaciones, este tipo de casos que muchas veces no pensamos en ellos, pero son importantes. Esto ha sido todo por mi lado. Una vez más, voy a ver ahora las preguntas y si alguien tiene preguntas en Twitch, en el chat, ahora las miro, pero una vez más quiero recordaros antes de cerrar que os acordéis de por qué hacemos esto, ¿vale? Obviamente está muy bien poder compartir toda la información y poder aprender, pero bueno, lo importante es intentar hacer las donaciones para Cruz Roja y que puedan seguir ayudando con el COVID, ¿vale? Vamos a ver si tenéis alguna duda. Uy, un montón de comentarios que he ido viendo. A ver. Genial, buena charla, gracias. Si tenéis más dudas, veo que no hay dudas. Si tenéis alguna duda más, bueno, tenéis todos mi Twitter, nos podéis escribir por ahí. Ya no da más tiempo. Gracias, Indra. Hablaremos. Y nada, muchas gracias a todos y ya sabéis, a colaborar, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego.